Milagros y prodigios, sanidades físicas, personas con enfermedades crónicas que tras la oración declaraban estar sanas, niños y adultos con dolencias graves que recuperaban su fuerza, testimonios de dolores desapareciendo instantáneamente cuando ella levantaba su mano hacia el cielo. Un niño dijo, ella levantó sus pequeñas manos y el poder del Espíritu Santo nos electrificó a todos. Convicción profunda de pecado. Gente que caía al suelo llorando, clamando por misericordia. Personas que en trance veían los horrores del infierno y luego se convertían. Un caso notable, un médico que había ido a desacreditar las reuniones encontró a su propio hijo en el altar. Bajo fuerte convicción, él mismo cayó en un trance y vio el infierno y luego se convirtió en un ferviente ganador de alma. Liberaciones espirituales, personas oprimidas espiritualmente que tras la oración experimentaban paz y libertad. Manifestaciones de liberaciones que hoy llamaríamos liberaciones de atadura o rompimientos de cadenas espirituales. María insistía que la clave no era ella, sino la fe en Cristo y la obra del Espíritu Santo. Ella se veía como un instrumento frágil en las manos de un Dios todopoderoso. Cáncer devoradores. Se documentaron casos donde tumores externos en rostro y manos se secaban y caían durante la noche tras la oración en la carpa. Tuberculosis. La peste blanca en la época era una sentencia de muerte. Cientos de personas en etapas terminales recuperaron la capacidad pulmonar instantáneamente, desechando los pañuelos con sangre ante la multitud. Hidropesia. Un caso famoso en Indiana, una mujer cuyo cuerpo estaba deformado por la retención de líquido recuperó su tamaño normal en cuestiones de minutos bajo la mano de María después de orar. Sordomudo de nacimiento. No solo recuperaban el oído, sino que María registraba cómo Dios le daba la facultad inmediata de articular palabras sin haber pasado por aprendizaje. Ceguera total. Documentó el caso de una mujer ciega durante décadas cuyos ojos se abrieron y pudo describir los colores de las flores que rodeaban la plataforma. Lisiados y deformidades óseas. En Dallas, 1902, se reportó el sonido de huesos crujiendo mientras se enderezaban. Sillas de ruedas y muletas eran apiladas como trofeo de guerra espiritual. Liberaciones y fenómenos espirituales. Liberaciones de endemoniados. Personas que llegaban encadenadas o con una fuerza sobrehumana eran liberadas. María describía que el poder de Dios caía sobre ellos y el enemigo tenía que soltar su presa, dejando a la persona en un estado de profunda paz mental. El poder sobre los burladores. El famoso caso de un hombre que iba a la carpa a lanzar piedra e insultar, y antes de llegar a la entrada cayó al suelo bajo un peso invisible, permaneciendo allí hasta que confesó sus pecados. Experiencia de terceros en sus reuniones, visiones colectivas en ocasiones. No solo María veía lo sobrenatural. Grupos de escépticos reportaron ver una luz brillante o una nube de gloria suspendida sobre la carpa de lona. Olor a santidad. Testigos afirmaban que durante momentos de profunda adoración, el ambiente de la carpa se llenaba de una fragancia floral desconocida incluso en campos de barro. Un niño declarado muerto por ahogamiento tras 45 minutos de oración revive. Fue un caso en Greenville, Iowa, con certificación médica. Una anciana con catarata expulsa las membranas de sus ojos y lee la Biblia sin lente. Un herniado discal se levanta de su camilla. Un leproso en fase inicial, diagnóstico firmado, ve sus lesiones secarse en una hora. Una mujer con 15 años de parálisis de pierna las mueve y luego baila. Un endemoniado que se cortaba con vidrio. Sale el demonio con gritos y el hombre pide un bautismo. Una niña muda de nacimiento, dice Jesús. Un granjero con un tumor en la mandíbula que le impedía comer. El tumor cae al suelo como una piedra. Una señora con 12 operaciones fallidas de fístula se cierra instantáneamente. Un ciego de nacimiento distingue los colores y luego lee. Se dice que aproximadamente en su ministerio hubieron más de 25,000 sanidades y milagros. El mudo de Illinois,
Un hombre mudo de nacimiento comenzó a hablar tras la imposición de manos, testificando ante las autoridades locales. Personas que pasaban hasta 3 días en trance, sin pulso persistible, regresaban con visiones del cielo y el infierno que convertían a las personas que la escuchaban. Los endemoniados gritaban y eran liberados con una sola palabra de María. Ella llamaba esto el poder del león de Judá. Sanidades de lisiado en Dallas. 1912 se reportaron filas de sillas de ruedas vacías al final de la reunión de 5 meses. El avivamiento de Decatur, el más grande, tienda de 6,000 asientos, servicio desde las 6 a.m. a la medianoche. María predicaba 2 veces al día. Las ofrendas se enviaban a las viudas y huérfanos. Primera obra social organizada. Los milagros enumerados en Decatur, un paralítico de 28 años camina, salta y corre. Una mujer con 22 años de sordera total oye claramente. Un hombre con úlceras supurantes en ambas piernas sana, dejando cicatrices. Una posesión múltiple. 7 demonios en un adolescente. Liberación con vómitos de sustancias extrañas. Un caso de muerte aparente. Un bebé que no respiraba por 20 minutos revive al ser envuelto en mantas de María. Una tuberculosis cavernosa, rayos X recién inventados, muestran cierre de cavidades. Un jorobado, la columna se enderezó audiblemente cuando los huesos crujían. Una mujer con prolapso uterino, el órgano regresó a su lugar. Un ateo desafiante que pidió ser fulminado cae como muerto. Sueña con el infierno y se levanta predicando. Un esquizofrénico encadenado en un sótano, liberado en su sano juicio. Una niña con quemaduras de 3er grado, la piel se regenera en 1 hora. Un hombre cojo de nacimiento, los huesos crujen y se alinean. Una ciega que tocó el borde del vestido de María, se sana. Un caso de resurrección reportado en San Luis, un niño muerto de difteria vuelve a la vida tras 3 horas de muerto. Uno de los milagros más famosos fue en Dallas. Un hombre llamado John Graham Lay, futuro sanador, asiste a sus reuniones. María le profetiza: serás el apóstol de África. Lay llora y después fundó las misiones de sanidades en África, con más de 10,000 iglesias fundadas. Un milagro estelar, una mujer llamada Martha Crawford, con cáncer de mama metastásico, tumor visible de 10 centímetros, ulcerado, mal olor. María la unge, el tumor se oscurece, se seca y cae como una costra enorme. La cavidad se cierra en 3 días. Asistió a un médico, el doctor Walter Clark, que afirmó la sanidad completa. La carpa en Indianápolis. Ya con 70 años, María levantaba una estructura de lona para 10,000 personas. Ahora tiene ayudantes como Charles Farman, padre del pentecostalismo, y William Durham. Milagro en esta carpa. Un mudo de 40 años habla perfectamente. Un paralítico de la guerra, columna rota por bala, camina sin aparato. Una niña con leucemia terminal, sangre normalizada en 24 horas. Un sordo de guerra recupera la audición durante un himno. Sublime gracia. El milagro del trance colectivo, sin duda, lo que más impactó a los historiadores fue el fenómeno de los trances en la audiencia. No era solo ella, cientos de personas caían simultáneamente bajo el poder de Dios. Al despertar, estas personas narraban con una precisión asombrosa y sin contradicciones haber visto el libro de la vida, sus nombres escritos en él. Este fue el método principal de evangelización, el milagro de la revelación personal. Obra social, reparto de 10,000 comidas a pobres durante la gripe española. En 1918, María misma atendió a enfermos, aunque ya frágil. Legado, María Woodworth Ether reposó en el Señor el 16 de septiembre de 1924 en su hogar en Sion, en Indiana. Pero su legado sigue ardiendo. Discípulo, María entrenaba a un grupo de 20 mujeres y 12 hombres como obrero de la línea de oración. Una joven llamada Carrie Judy, que luego sería Carrie Judy Montgomery, que fundaría su propio ministerio de sanidad. Fundó iglesias, centros de sanidad y se rodeó de discípulos como F.F. Bosworth, quien luego sería un pilar de la sanidad divina.
Su predicación no distinguía ni raza ni clase social, algo revolucionario para la época. Influencia en el pentecostalismo y el movimiento carismático, madre del Pentecostés, así la llamaban. Su estilo de ministerio, las sanidades, visiones, trances, énfasis en el Espíritu Santo, se convirtió en modelo para el pentecostalismo y más tarde para el movimiento carismático, ganando el título de la madre pentecostal en algunos círculos. Precursora de Azusa Street, aunque su ministerio precede al famoso avivamiento de la calle Azusa de 1906. Muchos ven en ella una precursora de las manifestaciones que luego se harían comunes en el pentecostalismo. Caía bajo el poder de Dios, sanidades masivas, énfasis en los dones espirituales, impacto en el rol del ministerio de la mujer. María rompió barreras para las mujeres en el púlpito en esa época. Predicó en una época en que las mujeres no podían votar ni eran aceptadas como líderes espirituales. Su ejemplo abrió camino para generaciones de mujeres evangelistas, pastoras y misioneras que vieron en ella una confirmación de que Dios llama y unge también a sus hijas. Instituciones: el Tabernáculo Woodwood Ether en Indianápolis, fundada en 1918, sigue en pie como una iglesia histórica. Libros: Hechos del Espíritu, 1912, 600 páginas de testimonios con nombres, fechas y lugares verificables. Un diario de señales y prodigios, 1916, traducido en 8 idiomas. Vida y testimonio de María Woodworth Ether, 1885, su autobiografía. Movimientos que surgieron de su influencia directa. Asamblea de Dios, los primeros líderes. Iglesia de Dios en Cleveland incorporaron la sanidad divina como doctrina gracias a su reporte. Misiones de sanidad en África, John Graham Lay. El avivamiento de la calle Azusa, William Seymour leyó su libro en 1905 y dijo: aquí hay fuego. Influencia a largo plazo, pionera en romper el techo de plomo, eclesiástico. Antes de ella ninguna mujer predicaba ante multitudes mixtas en Estados Unidos. Precursora del movimiento carismático en iglesias principales, luteranos y episcopales. Su modelo de carpas de sanidades fue copiado por Oral Roberts, Catherine Kuhlman, T.L. Osborne. Fracasos y controversias. No idolatramos a María. Fue humana y sus sombras son lecciones para nosotros. Controversia en Decatur. El doctor J.H. Hallingsworth, médico escéptico, examinó a 15 supuestos sanados. Declaró ante el notorio: 9 están médicamente verificados, 4 mejoraron, en 2 no había enfermedad. La prensa la tituló el informe del doctor honesto. Matrimonio difícil con Philo Woodworth. Se opuso inicialmente a su llamado, más tarde la acompañó, pero con motivaciones cuestionadas por la prensa, venta de helados y fotos en las campañas. Su esposo le fue infiel, trató de chantajearla financieramente, lo que llevó a su divorcio doloroso en 1891, algo escandaloso para una ministra en ese tiempo. Él murió poco después de una enfermedad. La crisis y el renacer. María enviuda en 1897, se casa con Samuel Ether, un viudo de 70 años, ella con 53 años. Fue un matrimonio de protección mutua, no romántico. Samuel la apoyaba, pero no predicaba. Un fracaso doloroso. Entre 1898 y 1900, María intentó abrir un orfanato en Indianápolis. El proyecto colapsa por mala administración. Pierde miles de dólares. Algunos donantes la acusan de malversación de fondo. María llora públicamente, devuelve todo lo que puede y se retira 3 meses a orar. Sale diciendo: aprendí que no soy administradora, solo soy evangelista. La controversia de los trances, hipnosis o el Espíritu Santo. Una pregunta: muchos pastores decían que sus trances eran hipnotismo o demoníaco. Pastor metodista, el doctor James M. Buckley, 1890, acusaron a María de usar magnetismo animal para causar las caídas. Ella respondió públicamente: cartas de médicos que midieron ondas cerebrales rudimentarias y no hallaron trance hipnótico. Además señaló que la hipnosis a la persona
no recuerda, pero sus caídos recordaban visión de Jesús. A las críticas de los trances ella respondía simplemente: ¿puede el diablo o la hipnosis hacer que un borracho se vuelva un santo o que un ciego vea? Evaluación histórica. Es probable que hubiera sugestiones colectivas en algunos casos, pero no en todos. La evidencia de sanidades físicas verificadas por médicos escépticos es robusta. Controversia. Muerte en una reunión 1888 de Catur. Una mujer llamada Sarah Smith cayó bajo el poder, no despertó y murió 6 horas después. La familia demandó a María por homicidio involuntario. El juicio duró 3 semanas. El forense declaró causas naturales, aneurisma cerebral, no diagnosticado. La emoción religiosa fue un factor, no la causa directa. María fue absuelta, pero pagó los gastos fúnebres y dio una ofrenda a la viuda. Escribió en su diario: lloré 40 días. Pero Dios me dijo: no dejes que la muerte te detenga, porque yo soy la resurrección. Falsa profecía. En 1895 profetizó que el fin del mundo sería en 1901. No ocurrió. María admitió públicamente su error. En la revista La Fe Apostólica en 1902, no entendí que era un sí de arrepentimiento condicional. Esto dañó su credibilidad profética, pero ella misma corrigió su doctrina. Después enseñó que las fechas son secretas de Dios. La avaricia y los lujos. En 1910 un ex colaborador publicó que María vivía en una mansión mientras los pobres ofrendaban. Investigación independiente, periódico La Estrella de Indianápolis, mostró que su casa era modesta, 6 habitaciones, y que donaba el 90% de las ofrendas a viudas y huérfanos. El acusador se retractó. Fracaso personal. La pérdida de sus hijos. De 6 hijos, solo 1 sobrevivió. María escribió: cada ataúd me decía que el ministerio no reemplazaba a la madre. Aconsejó a las mujeres predicadoras: no descuiden sus hogares. Yo lo hice y me duele. Fracaso eclesial. Su propia iglesia la excomulgó en 1883. María nunca se vengó. En 1920 perdonó públicamente a los obispos. Conclusión: lo que aprendemos de sus éxitos. Dios llama a las personas comunes. María era una campesina, pobre, sin grandes estudios, en un contexto hostil para las mujeres. Sin embargo, Dios la llamó y la usó poderosamente. No importa tu origen o tu género, hombre o mujer, tus limitaciones. Si Dios te llama, Él mismo te capacita. El Espíritu Santo sigue obrando con poder. Su ministerio nos recuerda que el Evangelio no es solo palabra, sino también poder, salvación, sanidad, liberación y convicción de pecado. La iglesia de hoy necesita volver a depender del Espíritu Santo, no solo de las estrategias humanas. La obediencia abre las puertas al avivamiento. Cuando finalmente obedeció al llamado, Dios abrió las puertas, levantó campañas y tocó naciones con su poder. La obediencia a la voz de Dios, aunque cueste, es la llave para ver su gloria. Lo que aprendemos de sus fracasos y sus luchas, los siervos de Dios también sufren. María enterró a 5 hijos, vivió un matrimonio roto y enfrentó críticas y juicios. El sufrimiento no significa ausencia de Dios. Muchas veces es el horno donde se forja el carácter del siervo de Dios. La necesidad del discernimiento y equilibrio. Las manifestaciones extraordinarias pueden traer frutos, pero también controversias y confusión. Hoy necesitamos avivamiento con discernimiento. Abrazar la obra genuina del Espíritu Santo, pero probarlo todo a la luz de la palabra. La gracia de Dios en vasos imperfectos. Su vida no fue impecable, pero Dios la usó. No idealicemos a los héroes de la fe. Imitemos su fe, pero fijemos nuestros ojos en Jesús, el único perfecto. Si este relato ha tocado tu corazón, no lo guardes. Busca a alguien y compártelo. Cree en el poder de Dios, cree en los milagros, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios te bendiga.